de su libertad sexual, bien jurídico del que además podría disponer a su voluntad, no habría por qué establecer diferencia alguna en la calificación que correspondería a los actos en los que este grupo de individuos es sometido a una relación sexual no consentida, de la que se da cuando se trata de personas mayores de edad. A este respecto, si se quiere ser coherente con el planteamiento jurisprudencial que se viene sosteniendo, habría que calificar dicha conducta bajo los tipos penales que se prevén en los artículos 170, si se emplea violencia o amenaza grave, 171, si el sujeto coloca a la víctima en un estado de indefensión a propósito, 172, si la víctima es un incapaz, etc. Esta sería la solución más adecuada, siguiendo el acuerdo plenario del artículo del año 2008, en la medida en que situaciones que gozan del mismo desvalor, por cuanto afectarían al mismo bien jurídico, no podrían tener respuestas punitivas diferentes. El único inconveniente de admitir esta solución es que solo es acorde al contenido del acuerdo plenario del 2008, mas resulta ser contraria al principio de legalidad, en tanto no se puede, una vez más, vía interpretación jurisprudencial, dejar de desconocer una norma penal que sanciona específicamente una concreta conducta, como sucede en el caso del inciso tercero del artículo 173, cuando se castiga con una pena muy elevada, absolutamente desproporcionada, a quien mantiene relaciones sexuales con un adolescente, sin interesar el mecanismo o las circunstancias que hayan determinado finalmente la consumación de la conducta. Por otro lado, se generaría otro serio inconveniente. Si el inciso 3 del artículo 173 no es aplicable, según el acuerdo plenario, cuando el adolescente consiente la relación sexual, pero tampoco debiera ser aplicable en los casos donde no hay consentimiento, dado que dicha conducta habría de sancionarse a través de los otros tipos penales existentes, dependiendo de la modalidad de violación utilizada, ¿cuál sería el ámbito de aplicación del inciso tercero del artículo 173? Este quedaría vacío de contenido, inaplicable, en virtud no de una decisión del legislador, su creador, sino por decisión de un acuerdo plenario emitido por el Poder Judicial, lo que sin duda representaría un serio conflicto de cara a la necesidad de respetar la división de poderes en un Estado de Derecho como el nuestro. Por todas estas consideraciones, entendemos que la solución más respetuosa del principio de legalidad es considerar que allí donde la relación sexual no consentida se sostenga con un adolescente, este es menor entre 14 a 18 años, el tipo penal a aplicar seguiría siendo el inciso tercero del artículo 173, el mismo que sanciona como delito de violación la relación sexual con un menor comprendido entre tales edades, sin exigir mayor elemento típico que la aplicación de la figura que la simple edad del menor. De ahí que la edad siga siendo el elemento definidor y esencial para poder realizar adecuadamente la labor de su función que corresponde a nuestros magistrados. Por todo ello, concluimos proponiendo a la cuestión planteada en este pleno extraordinario lo siguiente. Primero, aplicar en los casos en los que se practique el acto sexual sin consentimiento con un menor comprendido entre los 14 y los 18 años, lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 173, por ser un tipo penal especial de preferente aplicación a los tipos penales previstos en los artículos 170, 171, 172 y 174 por razón de la edad del sujeto pasivo. Segundo, revisar el contenido del acuerdo plenario número 4-2008/CJ-116 por ofrecer una solución que genera serias dudas con relación al principio de legalidad. Y tercero, promover una modificación legal de los delitos contra la libertad sexual contemplados en los artículos 170 y siguientes que permita adecuar dichas normas a la realidad social
donde han de ser aplicadas y permita, a su vez, superar las incoherencias normativas que la existencia de tipos penales contradictorios plantea. Muchas gracias. Gracias, doctora García Cantizano, por su brillante y clara presentación. ¿Los señores magistrados desean formular alguna pregunta a la expositora? El doctor Salazarenas. Sí, doctora García Cantizano, en realidad la felicito su exposición, como lo ha dicho el señor Rosa Larrea, muy clara. He compartido el punto de vista que usted acaba de señalar, pero he entrado en una duda muy seria, que seguramente en el debate se va a aclarar. He encontrado que el artículo 173 no tiene un supuesto de hecho relativo a la violencia. No tiene, como usted perfectamente lo ha dicho, connota un conjunto de actividades criminales de mero acto. En cambio, el 170 sí tiene una referencia explícita al empleo de la violencia para conseguir el objetivo de la relación sexual. Ergo, si las relaciones sexuales inconsentidas, o consentidas, perdón, de mayor de 14, no son delictivas, y aquí comparto su criterio de que no debe haber una norma general que deje sin efecto esa disposición, sino una aplicación de un control constitucional caso por caso, hasta que el Parlamento modifique la ley. Ese es mi punto de vista, pero en fin. Volvamos al tema. Si las relaciones sexuales consentidas no son delictivas, y habría que declarar la inconstitucionalidad, las relaciones sexuales abusivas no están en el 173.3, no tienen supuesto de hecho en el 173.3. Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Y si no tienen supuesto, porque hasta hace unos días yo tenía un punto de vista claro sobre este tema, y si no tienen un supuesto de hecho en el 173.3, ¿cómo podríamos condenar por una conducta que no tiene supuesto de hecho? Tendríamos que decir que el 171 y el 172 son de mera actividad y el 173 está vinculado al 170, que es su tipo base, y por lo tanto el 173.3 estaría vinculado al 170 para condenar por el 173.3. Entonces mi preocupación es dogmática. ¿Cómo aplicar un supuesto que habría quedado vacío de contenido? ¿Qué le parece, doctor? Es que el punto de partida es que es definir exactamente en sus justos términos la conducta prevista en el artículo 173. Y ahí lo que se está criminalizando de una manera bastante clara es toda relación sexual, con independencia de los mecanismos a través de los cuales el sujeto llegue finalmente a lograr la relación sexual con el menor. Eso implica, al hablarse de cualquier acto de relación sexual, implica también aquellas en las que se emplea violencia, aquellas en las que, bueno, no solamente el artículo 170 prevé una forma de violación o de relación sexual no consentida, también en el artículo 171, cuando el sujeto coloca a la persona en un estado de indefensión, también está realizando un acto de violación porque atenta contra la libertad sexual en la medida en que tampoco hay consentimiento de la víctima. Es decir, el 173 contempla cualquier modalidad de relación sexual, haya o no haya consentimiento. Si partimos de que una relación sexual consentida, siguiendo lo ya planteado en el acuerdo plenario, es atípica, ello no impide el que la relación sexual no consentida deje de ser atípica, porque también está prevista, porque es un tipo penal amplio. El único elemento diferenciador que desde el punto de vista podríamos encontrar entre el 173 y las otras modalidades de violación no consentida es exclusivamente la edad.
Por eso es que acá se está sosteniendo que es un tipo penal especial por razón de la edad, en la medida en que la conducta típica no consentida sí encontraría amparo en el 173 por la propia generalidad con la que se define la conducta. Sí, todo estaría, como usted lo señala, resuelto, pero surge el segundo escollo y ahí sí ya me parece que la cosa se pone más grave o más difícil. Y es que el antiguo 170, el anterior 170, tenía un agravante por la edad, que con la modificación desapareció. El antiguo 170 tenía ya ese agravante. O sea, había dos conductas definidamente separadas. Una, la violación sexual, cuya violación de la libertad sexual, cuyo bien jurídico era la libertad sexual, y la otra, el delito del 173, cuyo bien jurídico era la inmunidad, y se extendió. De repente la salida normativa es reactualizar el 170 e incluir en el 170 una agravante específica para no dejar desprotegidos a los menores, en lugar de hacer esta suerte de manejo que podría parecer huir al derecho penal máximo, al derecho penal por interpretación contra reo, al derecho penal por extensión, ¿no? En fin, todavía esto lo estoy meditando. Gracias. El inconveniente de esa solución, que sería bastante loable, es que no se puede pretender aplicar una circunstancia agravante a un tipo penal que no está legalmente contemplado. Es decir, desde ese punto de vista entiendo que la interpretación que estamos sosteniendo es mucho más adecuada al texto actual de la ley y no infringiría tanto el respeto al principio de legalidad que interpretar vía jurisprudencial que el 173 realmente, cuando habla de toda relación sexual con un menor de edad, abarca la relación sexual no consentida. Por Julio Rodríguez. Doctora Cantizano, algunas preocupaciones. La primera, todos sabemos que nuestro Código Penal y particularmente la parte especial está redactada en base a lo que se llama el bien jurídico protegido. El principal bien jurídico, todos sabemos que es la vida. Luego viene la libertad y dentro de la libertad está la libertad sexual. Pues bien, la discusión que tenemos ahora es cómo compatibilizar varios artículos del Código Penal. Usted dice, por el principio de legalidad tenemos que dejar como está el 173. La Corte Suprema en un acuerdo plenario ha dicho que hay que interpretar, porque hay anomia, hay contradicción entre varios tipos penales del mismo Código Penal. 170, 172, 175, seducción, relaciones bajo una idea bajo un tema de prostitución, etcétera. Todo eso la Corte Suprema lo ha compatibilizado y ha establecido que la libertad, el bien jurídico, libertad sexual, se protege a partir de los 14 años y para abajo es la indemnidad sexual. Entonces, siendo así, para mí resulta lógico que la libertad sexual se protege a partir de los 14 y entonces el tipo base que hay que aplicar en el caso de condena en violación real, es decir, violación con violencia, tiene que ser a partir del 170. Y supongo que usted lo conoce perfectamente, pues es una persona muy enterada, que en el caso peruano los legisladores, ya dándose cuenta, digamos, de lo mal que está redactado los artículos del Código Penal en materia de libertad sexual, han aprobado, y nosotros hemos tenido 2 delegados de la Corte Suprema en esta comisión revisora del nuevo Código Penal, el doctor Javier Bidestein, luego el doctor Robinson González y el mismo coordinador, el doctor Prado Saldarriaga. Ahora, en el texto ya aprobado y que falta solamente promulgarlo, el tipo base está en el artículo 177, que tiene una pena máxima de 15 años. Y luego ya dentro de las agravantes del tipo base, dice, si la víctima es mayor de 14 años de edad y menor de 18, pero el tipo base es el 177, que en el caso del código vigente sería el 170.
Es decir, el mismo legislador peruano y quienes han participado en la revisión del nuevo Código Penal, aunque todavía no está promulgado, ya están corrigiendo esa barbaridad jurídica que tenemos actualmente en el Código